Mitos y leyendas urbanas de terror de Argentina, y esta es la parte 4. Mitos el errante de las vías. Cuenta la leyenda que en algunas noches sin luna, entre las estaciones de Plaza Constitución y Temperley, varios individuos del personal del Roca informan la aparición de una extraña persona en los trenes que comprenden ese trayecto. Durante meses, solo el personal ferroviario pudo distinguir por momentos a una persona de sexo masculino de unos 23 años de edad, ya sea en los trenes, las estaciones o al costado de las vías que comprenden esos kilómetros recorridos. El individuo describió como demasiado alto para su edad, poseedor de unos ojos negros e inexpresivos y claramente distinguible por su tez extremadamente blanca. Lo curioso del asunto es que solo el personal y con una cierta antigüedad en la línea puede observar al extraño visitante por unos segundos antes de que éste desaparezca del lugar. Los rumores cuentan de asesinatos en las vías, un suicidio que dejó un alma en pena sobre la tierra o antiguos maquinistas. Pero es algo sin confirmar aún, ya que no se pudo determinar la identidad del ente. Solo una vez, la constante de ser vislumbrado por los trabajadores se quebró cuando una chica que viajaba de noche lo distinguió subiendo las escaleras que llevaban al andén medio de la estación Avellaneda. Cabe destacar que por la poca información y reducido cantidad de testigos, la leyenda no es tomada como verdadera. Pero si alguien es de manejarse por estas estaciones por las noches. Leyendas argentinas. La leyenda de Ranelagh. Verazategui. En el año 1939, 28 años después de la creación del pueblo, la población de Ranelagh crecía en forma vertiginosa, obligando así a aumentar el tamaño de la capilla y colegio Nuestra Señora de la Merced al actual templo parroquial. El dinero para la construcción fue donado por la señora Adela de Ayerza, cuyo marido, Abel Ayerza, fue muerto trágicamente. Esto generó que el templo fuera bendecido en memoria del difunto señor de Ayerza. Cuenta la leyenda que una de las primeras misas nocturnas posteriores a la expansión del templo, unos feligreses vieron una sombra oscura deslizarse por detrás del altar que, unos segundos después de ser divisada, desaparecía entre las paredes del recinto. Hoy en día, una gran cantidad de testigos de Ranelagh hablan sobre un espectro que se desplaza por los terrenos de la parroquia bajo la mortecina luz de la luna. Siempre de negro y siempre desapareciendo entre las sombras cuando alguien se percata de su presencia. Estos mismos testigos, cuyos nombres no se dieron a conocer, destacan las facciones, si se podrían llamar facciones, de dicho ente y, misteriosamente, no solo concuerdan entre las facciones dadas entre los mismos testigos, sino con la del fallecido Abel Ayerza, quien, sin saber que está muerto aún o sin terminar algo sobre este mundo terreno, decidió deambular sobre la tierra de los vivos en vez de pasar a ser parte del mundo de los muertos. Mitos y leyendas urbanas de Argentina. Mitos y leyendas urbanas de terror de Argentinas paranormal. La dama de blanco. Recoleta. Rufinita Cambaceres, era una joven aristócrata hija de Eugenio Cambaceres, un escritor de la década del 1800, y Luisa Barzini. Al morir su padre de tuberculosis, su madre pasó a ser la favorita de Hipólito Yrigoyen, nuestro único presidente soltero. Para ese entonces Rufina ya había cumplido 14 años, era muy agraciada y cantidad de mozos rondaban la antigua casona de Montes de Oca, sin obtener no obstante sus favores. Ella sabía a quién amaba, con ese silencio que la caracterizaba. Corría el año 1902, algunos hablan de 1903, pero fue el día 31 de mayo en que Rufina cumplía sus 19 años, y Luisa había dispuesto una importante celebración para terminar luego la noche en el Teatro Colón disfrutando de una función lírica. Tales eran los planes. Sin embargo, el destino movió los hilos en un sentido diferente. Según cuentan, ese día del cumpleaños 19 de Rufina, recibió de labios de su amiga íntima una revelación que desencadenaría los hechos subsiguientes. Pues que el mismísimo novio de la niña mantenía relaciones con su bella madre, que eran amantes.
El impacto que le produjo esta confidencia ocasionó a Rufina tal lacerante dolor, que su corazón literalmente se destrozó y le provocó la muerte en el acto. Uno de los médicos presentes diagnosticó un síncope. 3 médicos certificaron que Rufina había muerto. Hipólito Yrigoyen se cuidó de acompañar a Luisa e inhumar sus restos en la Recoleta. Sin embargo, esta funesta historia no había acabado aún. El espanto recién comenzaba. Un par de días más tarde, el cuidador de la bóveda de los Cambaceres debió comunicar a Luisa que descubrió abierto y con la tapa quebrada el féretro de Rufina. El cajón se había movido. Y cuando lo abrieron, encontraron a la joven con el rostro y las manos arañados y amortados. Se cuenta que Rufina habría sido víctima de un ataque de catalepsia y despertó en la oscuridad del sepulcro para rendirse y volver a morir después de una desconsolada y estéril pelea. Oficialmente se manifestó que se había tratado de un hurto, dado que la niña había sido enterrada con sus joyas más lúcidas. No obstante, a Luisa le tocó vivir el resto de su vida remordida por el conocimiento y certidumbre de que su hija había padecido un ataque de catalepsia, por lo que fue sepultada viva. Se dice que la joven Rufina vaga entre las bóvedas por las noches, llorando por amor con su corazón destrozado. Fantasmas. Mitos fantasmas en el museo. El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco es quizás uno de los más interesantes paseos que nos ofrece la nutrida agenda cultural de la ciudad de Buenos Aires. Allí se exhibe la colección pública de platería colonial de origen altoperuano, peruano y rioplatense más importante de Iberoamérica. Se destaca también el patrimonio de pintura de las escuelas altoperuana y cuzqueña, de imaginería quiteña y jesuítica, de mobiliario luso-brasileño, y de artes decorativas del período republicano. Su acervo comprende objetos de las artes mayores y decorativas desde el período colonial hasta los siglos XVI y XX. Entre las colecciones menores se destacan la de grabados, la de peinetones de cara y de tamaño desmesurado que caracterizaron la moda rioplatense hacia 1830, y la de cerámica española de los centros de Talavera de Reina, Puente del Arzobispo, Alcora y Manises. A principios del siglo XVII, el solar donde hoy se levanta el museo era ocupado por una compañía importadora de esclavos, y luego pasó al dominio de la Parroquia del Socorro. Hacia 1920, el arquitecto Martín Noel 1888-1963 construyó un complejo de estilo neocolonial que conjuga jardines andaluces, techos jesuitas, balcones miradores, y hermosas cerámicas españolas. En 1936, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adquiere el Palacio Noel junto con la colección de arte del arquitecto, y en 1937 se crea el primer Museo de Arte Colonial. En 1943 se trasladan allí las importantes colecciones donadas por Isaac Fernández Blanco, y en 1947 la institución toma su denominación actual. Si bien hacía ya varios años que se tenía conocimiento de los extraños sucesos que tenían lugar en la residencia, fue a fines de la década de 1920 que se confirmaron estos informes. Herbert Hoover, presidente electo de los Estados Unidos, visitó Buenos Aires en 1928 y fue alojado en la Mansión Noel. Algunos integrantes de su comitiva denunciaron haber visto una misteriosa figura que se paseaba por los jardines, y el propio Hoover se quejó de no poder dormir debido a los lamentos y ruidos de puertas que se escuchaban por la noche. En la década de 1940, el poeta Oliverio Girondo y su esposa vivían en la casona contigua a la mansión principal. Allí solían reunirse escritores y poetas, y no era infrecuente que en las noches percibieran una extraña presencia femenina en los patios de andaluces. Algunos llegaron a sostener que habían intercambiado algunas palabras con la espectral dama, y Manuel Mújica Laínez solía trasladarse de un salón a otro de la casa porque decía que una joven lo perseguía.
Sobre la base de las supuestas comunicaciones con el fantasma, este pudo ser identificado como una joven de 17 años muerta de tuberculosis, hecho que pudo ser confirmado por los antiguos registros parroquiales. En enero de 1989 la Argentina se encontraba en medio de una grave crisis energética, lo que obligaba a realizar interrupciones programadas del suministro eléctrico. A últimas horas de una de esas tardes de enero, mientras el ballet Hispania de Graciela Ríos Saiz ensayaba las coreografías del show que días después presentaría en los jardines del museo, se produjo uno de estos cortes y se decidió suspender las actividades hasta que se restituyese el servicio. La directora del ballet y algunas de las bailarinas se quedaron conversando en uno de los patios del complejo, pero de pronto observaron algo que les llamó poderosamente la atención. Sobre uno de los grandes maceteros del jardín vieron una figura femenina blanca y muy alta en la que no pudieron reconocer un rostro, y se percataron que tenía una consistencia similar a una nube o niebla espesa, aunque no era transparente. Primero pensaron que podía ser un reflejo, pero no había ninguna fuente de iluminación y, además, la figura no resaltaba por su luminosidad sino por su extrema blancura. La observaron por unos minutos y se sorprendieron cuando se desvaneció para reaparecer segundos más tarde en el otro extremo del jardín. Ninguna sintió miedo o ansiedad frente a esta experiencia, pero decidieron retirarse del lugar y dar por terminados los ensayos. Al día siguiente, cuando comentaron lo ocurrido a las autoridades del museo, tomaron conocimiento de la historia del fantasma del Fernández Blanco. Leyendas de misterio y terror. De Argentina.